Entrando ya a lo que es el hormigón elaborado, habíamos dejado en que si yo tengo una planta y dos camiones, o tres camiones, esto no es hormigón elaborado. Es decir, tener plantas sin verificar, tener, por ejemplo, cargar el cemento en bolsa cuando tengo crédito y subirme al camión e irme a un corralón sin ningún control. Eh, no todo el hormigón que va en un camión hormigonero es hormigón elaborado. Esto es importante para que tengan en cuenta que hormigón elaborado es el hormigón dosificado por peso en planta central y con estrictos controles de calidad, como vamos a ver enseguida, y el mismo es realizado o transportado en obra en camiones motormigoneros, mixers para ser entregado a pie de obra en estado fresco con las propiedades y requerimientos convenidos con el cliente con anticipación. Quiere decir que hay que hacer varias cosas para despachar un material de construcción que cumpla con todas sus propiedades, y el cliente es quien define la calidad, las propiedades que se adecúen a los planos, a las especificaciones y a los condicionantes de obra. Si puede ser por bombeo, que se acelere rápidamente lo que es una colocación. Esto quiere decir que el hormigón elaborado no solo el que se dosifica por peso en planta central, sino el que tiene estrictos controles de calidad, que se entrega en fresco y que está convenido previamente qué características tiene que tener el hormigón definidas por el cliente, que es quien lo está comprando. Para eso es sumamente importante, y el reglamento CIRSOC 201 y la nueva norma IRAM de hormigón elaborado destacan este aspecto, en que tengo que tener tres ejes fundamentales, no solo instalaciones y equipos, es decir, planta dosificador, instrumental de planta, balanzas, caudalímetros, camiones hormigoneros, bombas, hacer mantenimiento, sino que también necesito personal competente, un responsable técnico, un responsable de calidad, quien esté en asesoramiento, en logística, laboratoristas, conductores de mixer y bombistas bien capacitados, fuerza de venta y área administrativa también capacitado, es decir, personal competente, y también tengo que tener autocontrol y laboratorio, quiere decir que tengo que saber qué es lo que se está despachando mediante análisis estadístico, ensayos, mediante lo que es un buen muestreo, un buen procesamiento de lo que es datos, y todo esto es lo que hace un ISO 9001 aplicado a lo que es la industria del hormigón. En particular, a mí me tocó redactar el manual de procedimientos a nivel nacional de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, y en esa documentación se reúnen qué es lo que tiene que hacer una planta para garantizar lo que es el producto, y también retroalimentación para la mejora continua y la economía misma de la obra, de la planta, perdón. Las ventajas del hormigón elaborado, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Que bueno, el hormigón elaborado es el material más empleado en la actualidad porque se destaca por calidad, servicio, ambiente y economía. Esto dejo para que lo lean, pero bueno, es más uniforme, cumple con una norma determinada que es la 1666, hay un responsable visible de la calidad, se puede bombear, grandes volúmenes, pequeños volúmenes, versatilidad para la obra, acomodar las especificaciones a mi caso, que sea resistente, durable y económico para mi proyecto. Respecto al ambiente, ingresa un camión en vez de tres de materias primas, no hay tanto ruido en obra, los horarios de descarga están localizados 2 o 3 horas y no es que la hormigonera está prendida durante todo el tiempo, más limpieza, organización de obra, muchos menos desperdicios. Y respecto a lo que es economía, claramente se reducen los costos y se hacen las cuentas como corresponde. Pero si yo comparo, me lo han dicho algunos profesionales, el hormigón elaborado es caro. ¿Por qué? Y porque si yo compro cemento, arena y piedra para un hormigón 133, me sale más barato. Y bueno, punto uno no tiene en cuenta todo. Y lo más importante es que el 133 ya dijimos que no va a llegar ningún resultado. Entonces yo tengo que comparar de igual a igual, con lo cual claramente es económico. Esto en todo el mundo, no es en el país, pero en la provincia existe todavía el mito de que el hormigón in situ, porque yo lo veo, es mejor. Es una barbaridad técnica eso, realmente, más por todo lo que estamos hablando. Se reducen costos, productividad, efectos, y yo tengo un material que cumple con cierta calidad y que yo puedo controlarlo. También, por ejemplo, economía, ya que el camión hormigonero viene de descarga y yo no tengo materiales acopiados. Hay algunos que dicen que las bolsas de cemento tienen patas en las obras, así que me ahorro también estos imprevistos que puedan llegar a aparecer. Respecto a la norma IRAM 1666 del año 2020, que como les dije en la presentación anterior,
he tenido el gusto de que me invitaran a participar, he sido el único invitado fuera de alguna institución o alguna organización para participar, y la verdad que ha sido un muy buen trabajo en conjunto de cómo se han dado requisitos relacionados con la producción, pero que tiene mucho que ver también el cliente. Pero el alcance de esta norma es hasta recibir el hormigón, no tiene que ver con lo que es la colocación, el transporte, sino la colocación, perdón, la consolidación, la protección y curado, sino que ahí interviene ya lo que es el reglamento. Esto es hasta que me llegue el camión a la obra, lo que es aplicable actualmente. La norma IRAM, tanto la de hormigón elaborado como el CIRSOC 201, dan dos modos. Lo que se denomina norma IRAM 1666 da modo 1 de producción y modo 2 de producción. Y el CISOC 201 da modo 1 de control y modo 2 de control. Con lo cual la norma IRAM es cómo se produce el hormigón y hay una compatibilidad, una alineación con lo que es el CISOC 201 de lo que es el control en obra. Con lo cual, para cumplir con modo 1 de producción, según IRAM 1666 vigente de abril del 2020, hay que cumplir con toda la norma. Es decir, para despachar hormigón elaborado tengo que cumplir con toda la norma, que da bastantes requerimientos de materiales, requisitos de hormigón, producción, transporte. No digo que sea difícil de cumplir, pero solo las hormigoneras serias pueden cumplirlo. Y además, para estar en modo 1, tengo que tener un ISO 9001 o la certificación directamente en la norma IRAM 1666. Para estar en modo 2, tengo que cumplir con la norma, es decir, que no hay forma de no cumplir con esta norma de hormigón elaborado, que es bastante estricta, por suerte. A ver, es tomar conciencia de que se está fabricando un material de construcción que tiene que ser no solo seguro, sino sustentable en el tiempo, no derrochar recursos. Y si no la tengo certificada, entro en modo 2, pero así todo tengo que cumplir con todo lo que dice la norma, salvo la certificación. En cambio, el CIRSOC 201, compatibilizando esto, da lo que es el modo 1 de control y modo 2 de control, que es para la obra propiamente dicho, y para modo 1 de control es tener un proveedor de hormigón certificado ISO 9001 o una planta dentro de la obra que yo considere que todo está en orden y tengo un sistema de gestión de calidad para mi obra en particular, que cumpla con lo que es el reglamento, y además el director de obras tiene acceso a toda la documentación y a todos los controles. En ambos casos se considera, o sea, con las dos condiciones de forma simultánea, no con una u otra, estoy en modo 1. Quiere decir que si yo, y definición de modo 2, ya lo hemos dicho que es por el contrario. Modo 2 es lo que no es modo 1. Quiere decir que si no estoy certificado, si no tengo un sistema de gestión de calidad, o si el director de obras no puede ver mi registro, o no tengo evidencia suficiente para demostrarlo, más allá de un certificado, yo caigo nuevamente en modo 2 de control, que ya hemos visto las diferencias entre modo 1 y modo 2 en los criterios de aceptación del hormigón, y esa diferencia de 5 megapascales en las probetas. ¿Qué campo de aplicación tiene el CIRSOC 201 y la nueva norma IRAM de hormigón elaborado? CIRSOC 201, obras de edilicia en general, menos del 50% del hormigón elaborado empleado, pero la norma IRAM de hormigón elaborado es para todo: pavimentos, puentes, obras hidráulicas, pisos industriales, relleno de densidad controlada, proyectado, canales y acueductos, a ver, infraestructura, urbanización, es decir que incluye a todo lo que está en el CIRSOC, pero el CIRSOC, por ejemplo, no es aplicable a pisos o pavimentos. En este caso, la norma IRAM sí da ejemplos para todo. Siguiendo por lo que es la aplicación, tanto la IRAM de hormigón elaborado como el CIRSOC 201 es aplicable a plantas dosificadoras y plantas mezcladoras, y para el transporte, que es lo que estamos viendo, tanto para camiones mixers, que se denominan motormigoneras, o para camiones sin dispositivo de agitación, que es lo que vamos a terminar de ver en esta primera parte, bloque de la unidad 9. La norma IRAM de hormigón elaborado da para métodos de colocación no convencionales como el proyectado, el CISOC 101 vigente aún no. Para seguir el campo de aplicación, los dos son aplicables a plantas de hormigón elaborado que tienen autocontrol, y es aplicable también, es decir, que le venden a muchos clientes el hormigón elaborado convencional, pero también el hormigón elaborado se define como el poner una planta que cumpla con la norma IRAM para la obra. Es decir, para un gran proyecto la norma IRAM también es aplicable, es decir, para un monocliente. El CIRSOC 201 también califica en modo 2 a las plantas sin autocontrol, pero
la norma IRAM nueva de hormigón elaborado no entiende que una hormigonera no pueda hacer controles y no le pueda dar confiabilidad al cliente. Y los hormigón in situ ya están afuera, no solo del reglamento, sino también de la nueva norma IRAM de hormigón elaborado. Hay muchas mejoras ambientales que no estaban plasmadas en el CISO 201 del año 2005, lo cual es muy importante. Permite uso de agregados triturados para hormigón reciclado, agregados lavados, recuperación de agua de lavado de equipos, incentiva la utilización de reductores de agua, mucho más que el reglamento, da condiciones específicas y controles muy estrictos de cómo utilizar adiciones, cenizas volantes, por ejemplo, en la fabricación del hormigón con elevados estándares de calidad, todos aspectos que no están tan considerados en el ISO 101 y todos aspectos que ya hemos visto y que a partir del 2020 están avalados para plantas, bien sean de hormigón elaborado, generales que le venden a muchos clientes, o para plantas de hormigón elaborado en grandes obras. Se articula mucho con las normas IRAM vigentes, con las normas IRAM y lo que es el enfoque de reacción al agregado de la 1512 y 1531 de agregados, todo lo que es sales y sustancias nocivas de conjunto de materiales, da pautas de cómo, por ejemplo, el umbral crítico de cloruros no solo determinar el hormigón endurecido, sino también sumar los cloruros de diferentes materiales constituyentes y así llegar a lo que es los cloruros totales. Articula con el agua mezclado y la permisividad de utilizar aguas recuperadas de la industria del hormigón. Respecto a los cementos, con su versión vigente, que es del año 2017, y le pide al proveedor que declare el porcentaje de adiciones. Como no hay normas IRAM, pero me da que, como no hay norma IRAM, aplico a pigmentos colorantes norma STM, la microsílice también, y las fibras norma STM y normas europeas. Quiere decir, como no hay normas IRAM, en normas IRAM para estos materiales adicionales, para aditivos sí, pero no para microsílice, para pigmentos, para fibras, me dice, bueno, como yo no tengo norma en mi país, hago propia normas extranjeras, lo cual es muy valedero porque ahora se puede especificar de esta manera. Ni que hablar de todas las normas vigentes de ensayo, que casi todas se han renovado en los últimos 15 años, con lo cual le da también vigencia a las nuevas técnicas de ensayo. También muy importante, la nueva norma IRAM de hormigón elaborado da criterios de pedido por performance, más que el típico H25, da versatilidad para diferentes edades y para otro tipo de esfuerzos también que yo puedo solicitar lo que es el hormigón, y me hace mandatorias normas IRAM y en un caso de densidad norma europea, porque no hay norma IRAM, para lo que es la determinación de propiedades más específicas y quizás más acordes para una obra como una resistencia a un pavimento a flexión que la misma resistencia a compresión. Puedo pedir resistencia a flexión, es decir, yo ahora al proveedor le puedo decir, en vez de un H40, le puedo decir, dame 4,5 megapascal a 28 días, que es lo que me pide viabilidad. Punto final. Y el proveedor se las tiene que ingeniar para darte ese hormigón. Puedo pedir, como le decía acá por flexión, hay fotografías primero de moldeo y después de lo que es ensayos, como vimos en la unidad de hormigones. Puedo pedir hormigones con contracción por secado mínima. Hay por ejemplo, reglamentos como el de Canadá, el de Australia, que dan, y ahora la nueva norma IRAM de hormigón elaborado lo da, que se puede hacer pedido por contracción por secado máximo, por ejemplo con ciclos 28 días sumergidos, 28 días de aire. Da criterios que yo puedo pedir el hormigón no solo por resistencia, sino por módulo de elasticidad. Entonces yo puedo pedir un hormigón por módulo de elasticidad determinado y el proveedor tiene que dar su hormigón equivalente para cumplir con este módulo. Por ejemplo, un módulo de 36 gigapascales tiene un ensayo de una determinación que nos dio 38,4 gigapascales, un hormigón de 57 megapascales, con lo cual no pido un H50, pido un hormigón de módulo 36 gigapascales, que es mi requerimiento para proyecto. Por ejemplo, puedo pedir un hormigón, bueno, quiero un H30, pero que fragua más de 6 horas. Entonces el proveedor me deberá dar las herramientas y los ensayos para asegurarme que este hormigón frague después de las 6 horas. Puedo pedir por durabilidad, ejemplo de penetración de agua, como se ve acá en las fotografías, capacidad y velocidad de succión capilar. Es decir, puedo decir, bueno, que tengo una capacidad y velocidad, una velocidad de succión capilar menor a 4. Y además que cumpla con cierta resistencia, parámetros que ya hemos visto que especifica el CISO 201 y lo vimos en durabilidad. También por penetración de agua, puedo pedir un H30 y que cumpla por penetración de agua, que tenga penetración de agua
individual en la probeta de 50 milímetros y menor a 30 milímetros. A ver, todo esto es muy importante porque articula normas, recordando que la antigua IRAM de hormigón elaborado era del año 86, con lo cual estos requerimientos por durabilidad no estaban casi vigentes. También puedo pedir hormigones a edades diferentes a 28 días. Por ejemplo, acá tiene abajo a la izquierda un H30 a los 7 días para pavimentos en la obra de la Costanera, un hormigón H21 a las 24 horas para un aeropuerto en Misiones, con lo cual la norma IRAM 1666 da la versatilidad al igual que el CIRSOC y hace hincapié en que la edad de diseño única no es 28 días, sino que yo puedo acelerar o atrasar para grandes presas u obras masivas lo que es el control. Lo que no me da el CIRSOC 101 de 2005 es la utilización de hormigón autocompactantes. Acá sí me da ensayos de extendido, tolerancias, lo que es el J-ring, tiempo T50, todos los aspectos que vamos a ver en hormigones autocompactantes, ¿sí? Tenemos en Neuquén, por ejemplo, hormigón autocompactante H70, realizados con agregados rodados, con un agregado de tamaño máximo de 9 milímetros para torres de aerogeneradores. Quiere decir que todo esto va con el progreso de la obra, por ejemplo, de la obra sustentable de generación eléctrica limpia. Permite, lo cual es muy importante, esto lo podemos incluir sobre el final, la utilización y el pedido de relleno de densidad controlada de hormigones alivianados, que como no los permite el CIRSOC, no existían pautas claras de cómo comprar, cómo controlar, cómo obligar al proveedor a cumplir con una especificación. Ahora sí están incluidos y en algunas provincias pueden representar el 10-15% del hormigón despachado. Por ejemplo, relleno de densidad controlada, como se ve arriba a la derecha, en lo que es Chaco. Estos hormigones especiales lo veremos en la unidad 10. Y el último punto que nos queda ver en este bloque es lo relacionado con el transporte, que el transporte, como dijimos, puede hacerse siempre desde planta, no estamos hablando de una carretilla, estamos hablando desde la planta a la obra, se puede hacer en camiones mixer, motor hormigoneros o en camiones platos, es decir, en camiones volquetes. Cada uno tendrá su especificación. Quiere decir que tenemos dos grandes tipos de transporte, del hormigón de la planta a la obra. El transporte interno de la obra, por decirlo de alguna manera, es lo que se llama manipuleo del hormigón. Así que ahora vemos lo que es transporte. Como dijimos, los medios de transporte pueden ser camiones hormigoneros, como se ve a la derecha, o camiones platos, como se ve a la izquierda, que descargan la masa de hormigón en un punto. Los camiones hormigoneros pueden hacerlo de forma más paulatina y pueden ser compatibles, por ejemplo, con bombas. Empezando con camiones sin dispositivo de agitación. Acá tienen fotografías, por ejemplo, de lo que es ahora el aeropuerto de Mendoza, la cual fue la primera vez que se empleó este tipo de tecnologías determinadoras de alto rendimiento, que se colocaban 1400 a 1600 metros cúbicos día durante 40 días, se cumplió con el plazo perfectamente, y estos camiones no puedo corregir el asentamiento, no puedo corregir nada, se descarga en un solo punto, y en general se emplean cuando la distancia desde la planta al momento de la descarga es de 10 kilómetros, con camiones bien nivelados, y para asentamientos menores a 7 centímetros. Pero como estas tecnologías determinadas de alto rendimiento, o por ejemplo hormigones masivos en presas, suelen tener asentamientos menores a 5, ¿sí? Con este menor o igual a 7 centímetros ya es suficiente, y un hormigón de 20 centímetros de asentamiento claramente se segregaría. Por eso es esta limitación. Acá están las disposiciones de CIRSOC, lo de los 7 centímetros, que si hay acciones climáticas pueden deteriorar el hormigón, una lluvia, un viento muy fuerte, hay que tapar lo que son las cajas para que no se vaya perjudicando el hormigón en estado fresco, sencillo para entender, y se limita el transporte a 30 minutos o a 10 kilómetros de la planta. Respecto a los medios con dispositivos agitadores, mezcladores o agitadores son los camiones hormigoneros convencionales, como dijimos, para un lado gira y mezcla y para el otro lado descarga de forma controlada, y la velocidad de mezclado es de 12 a 16 revoluciones por minuto, y la velocidad de agitación, que es cuando el camión va en viaje o cuando está en obra, para mantener el hormigón con un mínimo movimiento, sin segregación, es entre 2 a 6 revoluciones por minuto. Esto es importante, el camión siempre tiene que estar en movimiento, pero no a una velocidad de mezclado, que se aplica principalmente en planta o en obra cuando llega a empezar a descargar o cuando se incorpora un aditivo superfluidificante como también
ya hemos visto. Acá tienen las diferentes partes de un camión hormigonero, básicamente lo que es la cabina, el chasis, lo que es el tanque de agua, lo que es la canaleta, que puede haber canaletas adicionales, como se ve en el 7 abajo, para llegar a 3-4 metros, generalmente del punto de descarga, siempre útiles las canaletas de descarga para hormigonar al nivel del terreno o por debajo del nivel de la canaleta de descarga. El hormigón es un fluido, no puede subir, ¿sí? Si no, se emplean otros medios de manipuleo que vamos a ver más adelante. Tiene lo que es la boca de carga, que es lo que se coloca, bien sea bajo la manga de la mezcladora o bajo la manga de las cargas de la cinta transportadora de los diferentes materiales. Y los camiones hormigoneros suelen tener capacidad de 3 a 10 metros cúbicos. Lo de 3 metros cúbicos se denomina mini mixer, por ejemplo, para ciertos barrios privados, principalmente en Buenos Aires, que no permiten entrar con más de cierta carga por eje. ¿Sí? Y el tambor de agua es para el lavado de lo que es el camión y lamentablemente se usa en obra para ablandar el hormigón también. Pero ya hemos hablado bastante sobre el tema también. Pueden ver esta diapositiva y pueden ver el esquema del camión hormigonero. La norma IRAM de hormigón elaborado, 16601, me establece que, bueno, tienen que tener ciertas velocidades, que queda cierto remezclado en la obra, que siempre tiene que estar en movimiento, y en general se especifica que, bueno, se tiene que mantener en agitación y en estado fresco. Ya habíamos hablado, cuando hablamos de aditivos, del fenómeno de pérdida de asentamiento, que el hormigón pierde asentamiento por tres causas principalmente. Una es por la absorción que pueden generar los agregados de agua, otra es por las mismas primeras reacciones de hidratación del cemento, que es mínimo, y tercero, que es lo que más influye, las condiciones ambientales de evaporación. Por más que el hormigón dentro del trompo está protegido, entra a temperatura, puede entrar el aire y claramente puede haber cierta evaporación que se va a ver mucho más perjudicada en tiempo caluroso que en condiciones normales climáticas, llámese no tiempo caluroso. Con lo cual es normal tener pérdida de 2 o 3 centímetros en una hora y media y en tiempo caluroso de más de 5 centímetros, y esto siempre se prevé trabajando adecuadamente con aditivos superfluidificantes siempre y cuando el hormigón nunca llegue a una consistencia seca. Si ya llega a una consistencia seca de menos de 5 centímetros, a veces no es posible levantar el asentamiento empleando aditivos superfluidificantes, reiterando conceptos que ya hemos visto en la unidad 6. Con lo cual, es normal la pérdida de asentamiento, no tiene nada que ver con el fraude, ya dijimos, lo hemos ya dicho varias veces, y se modifica utilizando aditivos superfluidificantes, que a veces pueda tener una pérdida de efecto y se puede volver a redosificar, generalmente un tercio de la dosis anterior, para volver a activar el hormigón, y este efecto puede durar entre 20 minutos hasta 45 minutos en general. Es decir, que hay una pérdida de asentamiento en el viaje, coloco aditivo en obra, lo puedo hacer fluido, muy fluido. Este aditivo mantiene durante media hora y cae luego bastante abruptamente, a veces en 5 o 10 minutos se vuelve mucho menos trabajable. No tengo que dejar que se me vuelva una consistencia de menor a 5 centímetros, es decir, seco. Redosifico el hormigón, el aditivo, y el hormigón lo puedo volver a hacer trabajable, y así puedo tener sin mayores problemas 2 horas de tiempo abierto, aún en condiciones de tiempo caluroso. Con lo cual puede redosificarse el hormigón en obra, y siempre estas segundas dosis son algo mayores y no nos tenemos que pasar más de la dosis que pueda llegar a alterar el fraude, segregar el hormigón o incorporar demasiado aire, como ya vimos los efectos nocivos en la unidad de aditivos. El precinto del hormigón elaborado es un elemento que se coloca en algún lugar para evitar la descarga del hormigón. Esto depende del camión hormigonero, puede ser de la palanca que regule la canaleta de descarga, de la lona que lleva para evitar que se descargue, en la obra de lo que es el accionamiento manual para colocar en velocidad de mezclado nuevamente el mixer. Y básicamente el procedimiento es, cuando llega la obra, el chofer, el mixero, le pide permiso a quien esté responsable de obra, puede ser el capataz. Puedo sacar el precinto, y ahí el permiso lo da la gente de la obra, que puede corroborar que ese número de precinto sea exactamente el mismo que esté impreso en el remito de entrega. Es decir, esto es importante para tener en cuenta que tiene que haber una coincidencia.
Si viene sin remito, el camión puede rechazarse, y si no hay coincidencia entre lo que dice el remito y el precinto, también puede rechazarse porque yo no sé si esa carga fue hecha para mi obra o quizás puede haber sido adulterada. Es una especie de derecho para el cliente de tener una mayor confiabilidad. Y respecto a lo que es el remito de entrega, tal cual ya vimos en otros trabajos prácticos, bueno, son todos los datos, los importantes, siempre, los metros cúbicos, la resistencia u otros criterios especificados, el asentamiento, el tamaño máximo del agregado y los horarios de salida de planta. Esos son los más importantes, además de los formales, cliente, día, horario, a ver, los otros son los convencionales, y es muy importante que en al dorso o en la misma página del remito esté lo que es el cumplimiento de la norma IRA 1666, en lo posible la vigente, por supuesto, porque la norma IRAM del año 86 ya está bastante anticuada y por suerte tenemos una nueva, muy versátil, muy acompañando el desarrollo de las obras, que es la del año 2020. Y luego los horarios de llega a obra, inicia descarga, termina descarga, sale obra y llega a planta después, pueden ser completados en tareas posteriores, eh, pero es importante que este documento, que es el remito, que puede ir por duplicado o triplicado, dependiendo de las políticas de la planta, tenga que ser firmado y aclarado, y si hay alguna disconformidad, por ejemplo, que pareció que faltó volumen, que, no sé, tuvo algún problema en la descarga o lo que fuese, tiene que ser aclarado en el documento contractual, que es el remito, lo cual no es una factura, ¿sí? Es un remito tipo X en general. Ya el segundo bloque, lo que es colocación y consolidación, lo veremos en presentación independiente.